Estamos con nuestra invitada de hoy, candidata a diputada nacional en primer lugar por el Frente Progresista Cívico y Social, Margarita Stolbizer. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, antes de ir a contestar la pregunta ya de un televidente, y antes de tomar los temas que tienen que ver con esta campaña electoral, creo que hay varios temas importantes que están pasando por el Congreso de la Nación. Si bien la semana pasada, bueno, la Corte Suprema declaró inconstitucional el tema de la reforma del Consejo de la Magistratura, todavía sigue avanzando en otros aspectos con el tema de la justicia. ¿Qué opinión tenés vos, por ejemplo, sobre la reforma del Código Civil o sobre esta nueva presentación que hace hoy Carlos Kunkel para que el dinero de la justicia sea manejado por la magistratura? A ver, el gobierno envió esto llamado la reforma judicial, que es un paquete con 5 o 6 leyes. Nosotros planteamos nuestra posición negativa respecto de todo ese paquete. En general porque aun cuando le saben poner buenos títulos que apelan a veces a cuestiones emocionales, las leyes de democratización de la justicia, el ingreso igualitario al empleo judicial, todos ponen, digamos, buenos títulos, pero en realidad los proyectos son absolutamente malos. La mayoría de esos proyectos implica una injerencia de los otros poderes sobre el Poder Judicial y esto viola la división de poderes y sobre todo la independencia de la justicia. Desde un poder como el Ejecutivo que no tiene autoridad política para decirle al Judicial ingresen la gente a través de concursos públicos cuando todos sabemos que el Legislativo y el Ejecutivo están llenos de parientes y amigos y que nadie entra por concurso, ¿no? Pero más allá de esto, lo que nosotros creemos es que cuando se violenta la independencia del Poder Judicial, en realidad se está atacando al ciudadano común, que es el que recurre a la justicia y tiene que saber que el juez que va a fallar, que tiene que intervenir en un asunto particular, es un juez que no será susceptible de ningún tipo de presión. Para eso es la independencia, que los jueces sean independientes no es una garantía para los jueces, es una garantía para que el ciudadano sepa que ese juez va a ser independiente al momento de fallar porque no va a ser susceptible de ninguna presión. Esto está muy en relación, tomando la pregunta, respecto del avance que se está haciendo desde el oficialismo sobre una reforma al Código Civil y Comercial, reforma y unificación de lo que hoy son 2 códigos. Ahí hay un capítulo especial, hagamos esta aclaración. La reforma tiene algunos aspectos positivos, aquellas cuestiones que tienen que ver con el derecho de familia, los derechos personales, la incorporación de la biotecnología, tiene unas cosas buenas. Ahora, tiene algunas que son realmente malísimas. Y una en particular es el capítulo referido a la responsabilidad del Estado, que está muy en relación con lo otro que decíamos, sobre todo otra de las leyes de este paquete, que es la reforma de las medidas cautelares, por ejemplo. Porque en realidad lo que dice es que a partir, si se sancionara esa reforma, los funcionarios públicos no son responsables por el daño que produce una acción irregular frente al particular al que le hacen un daño. Ni el Estado responde por la acción irregular de sus funcionarios. Llevando esto al caso concreto, el caso más concreto de aplicación de esto es la tragedia del Sarmiento. De acuerdo a las reformas que se están impulsando, ninguna de las víctimas del Sarmiento tendría el derecho, claro, a reclamar, o en realidad se encontraría con que tanto el Estado como los funcionarios que actuaron irregularmente no serían responsables por el daño que le provocaron. O sea que son proyectos que modifican las conductas de la sociedad en general del país. Tienen mucha incidencia y necesitan una discusión profunda, claro, bueno, por el impacto que producirían de aquí al futuro. Claro, ese es todo un dato. La reforma judicial esta fue una reforma que entró un día y salió el dictamen al día siguiente, la verdad. Y así es como se vienen comportando, lamentablemente. Lo mismo ocurrió con la última ley, la del blanqueo de capitales, que realmente es una cuestión espantosa y que los perjudicados son los ciudadanos comunes que no tienen defensa. Nosotros muchas veces planteamos que cuando discutimos cuestiones institucionales, sobre todo las vinculadas con la justicia, lo que estamos discutiendo son los derechos de las personas, que necesitan siempre una justicia como instancia última cuando recurren a reclamar por sus derechos, ¿no? O sea que es deseable
que haya un acuerdo, porque también hay cosas que hay que modificar de la justicia, porque la gente siente también que la justicia que hay es una justicia común. Me parece muy buena la aclaración por esto. Nosotros venimos diciendo desde hace tiempo, hay que identificar claramente cuáles son los problemas de la justicia que tiene. Claro. Lentitud, inaccesibilidad, no todos acceden a la justicia, baja credibilidad, baja eficacia en términos de resultados. Ahora, ninguna de las leyes que envió el Poder Ejecutivo apuntan a resolver estos problemas. Pues nosotros decimos eso, resolvamos cómo tener una justicia más eficiente, más confiable, más ágil. Ahora, todos estos proyectos nada apunta a eso. De esos proyectos no nos olvidemos que el Consejo de la Magistratura a donde apunta es a que el que gana la elección se queda con el poder dentro del Consejo de la Magistratura, que es el que tiene la herramienta para promover y remover los jueces. Margarita, antes de ir a los temas electorales, la semana que viene comienzan a circular los sedines. Los sedines que van a ser los patacones de Cristina, ¿no? ¿Que tenga una cuasimoneda? Claro, y bueno, prácticamente va a ser así porque lejos de lo que se planteó inicialmente como el canje que era para determinadas operaciones inmobiliarias, ahora dice van a poder usarlo para todo, ¿no? Es grave. Ahora, insisto que lo grave no es solamente el sedín, sino en realidad esa ley en su conjunto, porque el gran problema que nosotros tenemos es que cuando la Argentina dice vengan los capitales y los dólares que hay en algún otro lado y no nos interesa preguntar cuál es el origen de esos fondos, eso significa que las organizaciones de narcotraficantes que hace muchos años que vienen mirando a la Argentina por la falta de controles, van a venir acá los carteles de la droga a comprar propiedades porque no tienen que demostrar el origen de sus fondos y entonces ya sabemos eso cómo termina. O sea, el crimen... cuasimoneda con fondos de plata negra, ¿cómo sería? ¿Cómo se explicaría? Puede ser negra o puede no serlo. Ajá. Puede haber también dinero que no sea mal habido. El problema es que también puede venir el dinero mal habido. Entonces nosotros decimos, van a venir los carteles de la droga, se instalan a vivir en la Argentina, ¿y eso qué significa? Más violencia en la calle. El crimen del Unicenter o tantos crímenes que a veces uno no se escandaliza, no se pueden esclarecer, tienen que ver con ajustes de cuentas entre carteles de la droga, entre grupos mafiosos, ¿no? Bueno, siempre eso es más violencia en el territorio. Y sumado a que una ley de blanqueo de esto, que perdona a la gente que tenía la plata escondida o que no pagó impuestos, atenta contra la confianza en el sistema de todos los que pagan sus impuestos, porque es terriblemente injusto en ese sentido. Vamos a ir a un corte. Y al regreso, la primera pregunta sería, ¿cómo hacen ustedes para instalar mediáticamente sus propuestas cuando todo parece estar hablándose, el tema de más, el tema de la interna del peronismo, del oficialismo? ¿Cómo van a hacer ustedes en la provincia de Buenos Aires para poder instalarse, aunque sea mediáticamente? Vamos a un corte y ya regresamos con Margarita Stolbizer.